Buenas noches, queridos hermanos de Manuel, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes hoy. Les comparto un devocional. Está ahí en Génesis capítulo 22. Voy a leer del versículo 9 porque es un capítulo muy largo, pero les recomiendo que lean del versículo 1 en adelante. Así que leo así en el nombre del Señor. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera has negado darme a tu único hijo. Alzó Abraham la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces y tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham y le puso por nombre Jehová Jireh, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Y le dijo: ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu hijo, a tu único? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Cada vez que hablamos de fe, si hay alguien que nunca se nos debe olvidar, es el Padre de la fe, ya sea para cualquiera corriente de fe. Recordemos que Abraham es padre de los judíos, de los musulmanes, de todo. Entonces no podemos desconocer jamás a Abraham. ¿Qué quiero contarte en esto? Hay una historia muy linda que cuenta lo siguiente: que había en un pueblo, era un pueblo de leñadores. Hicieron un concurso una vez y participó el campeón de la zona con un nuevo leñador que había llegado, que era un señor bien ancianito. Entonces el campeón, que había sido campeón por muchos años, dijo: "Oh, pan comido", y le ganó a él muy rápido. Entonces llegaron al acuerdo y a las bases del concurso. La base del concurso decía: tienes que talar tantos árboles, y así ocurría. Era desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces vemos que parten y el muchacho joven se levantó a la hora acordada y empezó a talar sus árboles, pero veía que al lado de él estaba el señor ancianito, y él talaba árboles y paraba. Después seguía y volvía a parar. Cuando llegó el mediodía, el muchacho joven podía parar o podía seguir, y él siguió. El señor ancianito fue a almorzar, descansó y siguió. Y a las 2 de la tarde ya había terminado. ¿Qué quiero decirte con esto y con esta historia? Que este muchacho, el más joven, le fue a reclamar al ancianito y le dijo: pero ¿cómo tú me ganaste si eres un viejito y cosas así? Entonces el viejito viene y el ancianito viene y le dice lo siguiente: ¿sabes qué? El secreto de la técnica no es talar árboles, no es la fuerza, no es lo que tú puedas hacer en forma humana, sino que el gran secreto es afilar el hacha. ¿Qué quiero decirte con esto? Cada vez que tú y yo tenemos estos tiempos devocionales, de buscar al Señor, de orar, de leer la palabra, de adorar al Señor, tú y yo afilamos nuestra hacha, que es nuestra vida, para seguir adelante. Cuando nos descomunicamos del Señor, de su palabra y de todo lo que quiere Él hacer, estamos en graves peligros. Entonces yo hoy día te quiero decir esto: no estés en esos graves peligros. Pero me voy a la palabra del Señor, lo que te leí. La palabra fe para los hebreos no es un concepto. Para los griegos y en todo el Nuevo Testamento, la gente cree que la fe es un concepto, de que yo creo y tengo fe. Así como, no sé, el señor de la esquina vende pancito y tiene fe que le va a ir bien. Pero para los hebreos no es así. Esto es un proceso, así que subraya y anota: la fe es un proceso. Y para esta palabra fe, los hebreos ocupan una palabra que se llama gémona, en los cuales describen tres actos que deben hacer las personas que realmente tienen fe. Y sabes que en la vida de Abraham se cumple a cabalidad este principio, el principio gémona. ¿Qué quiere decir el principio gémona? Cuenta en tres etapas. Uno, oír a Dios. Déjame decirte que tú y yo vamos a iglesias súper pentecostales, súper proféticas, y Dios muchas veces no nos ha hablado. Pero lo que yo te quiero preguntar en este día:
¿Qué has hecho con lo que Dios te ha hablado? Amén. No solo recibir palabras y anotarlas en una agenda o guardarlas en nuestra memoria, sino ser capaces de hacer lo que Dios nos dice. Mira lo que le pasó a Abraham en este pasaje. En el versículo número 2 dice, Dios le ordenó, toma tu hijo, tu único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, y allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Te puedes poner en los zapatos de Abraham. El Señor le pide a su hijo, su único, que le había costado años poder tenerlo, y ahora el Señor viene y se lo pide en sacrificio. Entonces, el principio Gémona número 1 se cumple. Este es un hombre que oye la voz de Dios, oye las instrucciones de Dios. Principio número 2 de la palabra Gémona y de esta fe hebrea. Este principio dice que a Dios hay que oírlo, pero también hay que creerle. Y mira lo que hace este padre de la fe, quien es Abraham. Dice, Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, junto con sus 2 criados y su hijo Isaac, y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Sabes qué? Él no le dio más vueltas al asunto. A veces Dios nos habla, te ha hablado a ti, me ha hablado a mí, y nosotros a veces le damos vueltas y le pedimos confirmaciones, pero Abraham no es así. Él oye a Dios y le obedece. Imagínate, Dios le habla y dice que al otro día, muy de mañana, se mueve para hacer lo que Dios le pidió. Y lo tercero, oír, creer, y esto es lo tercero, obedecer a lo que Dios dijo. Mira lo que cuenta la palabra del Señor en el versículo 15 de este capítulo 22 de Génesis. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado tu hijo, tu único, juro por mí mismo. Entonces, quiero resumirte la historia. Dios llama a Abraham, le pide su hijo, él oye al Señor, él cree al Señor, él le obedece al Señor. Y cuando está a punto de consumar su obediencia, cuenta la palabra del Señor que viene un ángel y le dice, no lo hagas, no lo hagas. Porque saben que el único que iba a dar a su primogénito, ese era Dios. No tenía que ser Abraham. Tenía que ser Dios quien iba a entregar a Jesucristo. Entonces, ¿la fe en qué consiste? No se te olviden, 3 pasos de fe. Oír a Dios, creer a Dios y obedecer a Dios. No se te olvide nunca más esto. ¿Qué es fe? En este concepto tan hebreo. Oír a Dios, creer a Dios y obedecer a Dios. Así que ya estoy casi terminando con esto, pero quiero dejarte con un gran problema. Quiero que anotes y que te recuerdes las promesas que Dios te ha hecho a ti. Sí, a ti, no te hagas el leso. A ti, no te hagas la lesa, querida hermana. Pero digo con cariño, eso sí. No nos hagamos los lesos con lo que Dios nos ha hablado. Amén. ¿En qué se complace, dice el Señor a Josué? ¿En cientos de carneros? ¿O que obedezcas a las palabras del Señor? Fe es oír a Dios, fe es creerle a Dios y fe es obedecerle a Dios. Amén. Dios te bendiga. Los quiero mucho.